¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hicimos este pequeño videito conforme la cantidad de consultas que hemos recibido respecto al decreto de necesidad de urgencia 7023. Fundamentalmente, lo que vamos a ver es sucintamente la organización del Estado Nacional desde la Constitución Nacional, nuestra norma magna, qué son los decretos de necesidad de urgencia, obviamente el rol del Poder Judicial y por último el decreto 7023, su legalidad o su adecuación a la Constitución Nacional y a las normas. En nuestro país tenemos la Constitución Nacional, que es nuestra norma magna, en la cual en su artículo primero, no es casual, expresa que la nación argentina tiene una forma de gobierno que tiene tres elementos. Es una forma de gobierno representativa, es una forma de gobierno republicana y es una forma de gobierno federal. A nosotros particularmente para este video nos interesa la forma republicana de gobierno. Es decir, está fundamentada en la división de poderes, ¿no? En donde hay tres órganos supremos o tres órganos de los cuales se encargan de los destinos de nuestro país. Por un lado tenemos el Poder Ejecutivo, que es el encargado, responsable político de la administración general del país. El Poder Legislativo, que es quien promulga, quien hace las leyes. Y por otro lado, el Poder Judicial, que es quien realiza el control de las normas, ¿no? De las personas respecto a las normas y al derecho vigente. En nuestra Argentina tenemos una pirámide normativa, que es donde se establece cuál es la norma superior y cuáles son las normas inferiores. Particularmente, tenemos una regla general que es la norma inferior no puede contradecir a una norma superior, en términos generales. Por lo cual, nuestra norma máxima es la Constitución Nacional, más los tratados internacionales de derechos humanos, que están en el 75, inciso 22, pero fundamentalmente nos vamos a enfocar en la Constitución Nacional. Después tenemos tratados internacionales con jerarquía supralegal, pero inferior a la Constitución Nacional. Tenemos leyes nacionales, leyes provinciales, decretos del Poder Ejecutivo, resoluciones y disposiciones que surgen también del Poder Ejecutivo y los usos y costumbres. Lo importante de esta pirámide es que no haya contradicción entre una norma inferior y una norma superior. ¿Qué son los decretos de necesidad de urgencia? ¿Por qué decimos que es una atribución constitucional? La Constitución Nacional, en el artículo 99, inciso 3, establece las atribuciones, es decir, qué es lo que puede hacer el Poder Ejecutivo. Como regla general, el Poder Ejecutivo no puede, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, es decir, bajo ninguna posibilidad, emitir disposiciones de carácter legislativo. Pero, como siempre, en el derecho tenemos excepciones. Obviamente hay una excepción que es cuando las circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios, es decir, que el Poder Legislativo trabaje una norma, que estudie un derecho social, lo pueda traducir una norma, se discuta, se consensúe y se apruebe o no una norma, que eso implica obviamente tiempo. Ahí la Constitución Nacional, en circunstancias muy excepcionales, le permite al Poder Ejecutivo legislar. Dentro de lo que son los decretos de necesidad de urgencia, que es la potestad del Poder Ejecutivo para legislar en circunstancias excepcionales, tiene cuatro materias vedadas. La materia penal, la materia tributaria, es decir, impuestos, aranceles, tasas, todo lo que implique una recaudación del Estado, en materia electoral y los regímenes de partidos políticos. Allí el Poder Ejecutivo no puede legislar bajo ninguna posibilidad, ni siquiera excepcionalmente. Ahora bien, los requisitos de los decretos de necesidad de urgencia. Para que un decreto de necesidad de urgencia tenga legalidad, es decir, sea legal, tiene que cumplir con los distintos requisitos que vamos a trabajar aquí. Por un lado, la imposibilidad, es decir, tiene que haber una imposibilidad fáctica de que no se pueda hacer el trámite legislativo. Esto estaba pensado fundamentalmente en el caso de grandes catástrofes o una imposibilidad, como por ejemplo puede ser la pandemia, digo, en el caso de que no hubiera virtualidad, bueno, determinadas cuestiones hicieron que sea imposible que el Congreso trabaje, por lo cual se le atribuye la potestad al Poder Ejecutivo. Tiene que haber una necesidad y una urgencia. Esa urgencia tiene que manifestarse en que si yo no legislo en este momento, va a venir un mal mayor. Mal mayor. Es decir, la Constitución Nacional establece que el Poder Ejecutivo se atribuya la potestad legislativa, es un mal, pero en este caso, si
el Poder Ejecutivo no legislase, puede venir un mal mayor, ¿no? Esa necesidad y esa urgencia tienen que ser fácticas, tienen que ser reales, y no tienen que ser una dificultad. Es decir, tiene que haber una imposibilidad de sesionar y tiene que ser una necesidad real, que si no actuamos en este momento, va a venir un mal mayor. Entonces, eh, en este caso, Vidal Campos, que es un constitucionalista bueno, es muy receptado por casi todos los juristas, establece esta cuestión que no sea dubitativa. Tiene que haber una urgencia y una necesidad. No puede haber una cuestión que es dificultoso, el Congreso no llega a acuerdos, está muy dividido el Parlamento. Bueno, todas cuestiones que son salvables. Ahora bien, para que haya decreto de necesidad de urgencia, tiene que haber un acuerdo general de ministros, es decir, el jefe de gabinete, que es el jefe de los ministros, tiene que refrendar, es decir, escribir el decreto de necesidad de urgencia, tiene que estar refrendado por todos los ministros. A partir de allí tiene que existir, que en este caso viene con altibajo, lo que se llama la Comisión Bicameral Permanente en el ámbito del Congreso. Es decir, una comisión compuesta por 8 diputados y 8 senadores que se encargan de velar por la legalidad y por el cumplimiento de los requisitos y recaudos del decreto de necesidad de urgencia. ¿Cómo funciona una vez que el jefe de gabinete, con el acuerdo de los ministros, produce la norma? Bueno, tiene que elevarla a la Comisión Bicameral Permanente. La Comisión Bicameral Permanente tiene que, en el plazo de 10 días, recomendar su aprobación o lo contrario, su rechazo, y deberá exponer en cada Cámara para la sanción de una ley especial. Es decir, con ese informe que genera la Comisión Bicameral Permanente, donde recomienda uno de los dos caminos, va al pleno de cada una de las cámaras. Cada cámara deberá expedirse respecto a la validez del decreto, conforme el informe de la Comisión Bicameral Permanente. Ahora bien, acá tenemos como alguna dificultad de interpretación porque en el caso de que las dos cámaras aprueben el proyecto, obviamente pasa a ser ley. Si una de las dos cámaras aprobase el proyecto y la otra rechazase, pasa a ser ley. Si ninguna de las dos no emitiese opinión, es decir, generar lo que se llama un silencio, una aprobación tácita, pasa a ser ley. Aquí hay una discusión porque la Constitución Nacional establece que las cámaras deben pedirse expresamente, no tienen que trabajar a través de silencios, o sea, de aprobaciones tácitas. Pero bueno, está más receptado que en el caso de que no haya pronunciamiento de una de las dos cámaras, hay un asentimiento, es decir, que le da el visto bueno a ese proyecto. Una vez aprobado este proyecto, el decreto de necesidad de urgencia, pasa a ser ley y es el Poder Ejecutivo que decide vetarlo o decide eh, o promulgarlo, es decir, que sea válido. Ahora, ¿desde cuándo es válido el decreto de necesidad de urgencia? Por su naturaleza, es desde la publicación oficial en el boletín oficial. Ahora bien, por lo general, las leyes, los decretos, tienen lo que se llama una fecha de operatividad, es decir, en el propio decreto establece que va a ser válido a partir de tal fecha. En este caso particular, el decreto no establece ninguna fecha, por lo cual lo que establece la ley es un plazo de 8 días. El decreto estaría vigente a partir del 29 de diciembre. Más allá de todo este trámite legislativo que tiene que acontecer, ¿no? Para darle la mayor fuerza y transformarlo en ley. Ahora bien, el Poder Judicial es quien debe velar por la legalidad incluso de las normas. Ahora bien, nuestra Corte Suprema, que es el órgano máximo del Poder Judicial, ha manifestado en numerosas oportunidades su rol de actuación, lo que se llama un rol de actuación contencioso. Es decir, la Corte Suprema, como sucede en otros países, en la Argentina, no emite opinión o no declara inconstitucionalidad de normas per se. O sea, no analiza normas generales y dice, bueno, esto está instruido o viola algunos de los principios constitucionales que tenemos, sino que es frente a un caso concreto. Por ejemplo, la eliminación de la doble indemnización para personal de régimen doméstico. Bueno, una persona que trabaje como empleado o empleada de tareas domésticas, deberá hacer una presentación judicial con un apartado donde declare la inconstitucionalidad de del artículo que elimina la doble indemnización, y ahí el juez de primera, segunda o la Corte Suprema deberá versar sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Existe lo que se llama la acción declarativa de inconstitucionalidad, es decir, una presentación espontánea en donde uno
o una persona intente declararla de constitucionalidad, pero no ha sido muy aceptado por la Corte Suprema. En nuestro país existe lo que se llama el control judicial difuso, es decir, esto que decíamos, tiene que haber un caso específico que se aplica y lo que vaya el juez, sea de primera, segunda o la Corte Suprema, es aplicable a ese caso específico. Ahora bien, sienta un precedente que puede ser aplicable a otros casos específicos. La Corte Suprema tiene varios fallos respecto a los decretos de necesidad de urgencia, Roschi, Alavi, Fontevecchia, Mendoza, donde fundamentalmente, para no extendernos, trabaja y es muy claro respecto a determinar la necesidad y la urgencia, fundamentalmente. Hay cuestiones que no pueden esperar y allí el Estado y el Poder Ejecutivo tiene que actuar. Entonces, en algunos casos la Corte ha declarado inconstitucionales sus decretos o ha dejado precedentes respecto a esta facultad de tomar las riendas por parte del Poder Ejecutivo. Y por último tenemos lo que son las acciones de amparo, es decir, presentaciones en donde, si bien en la propia ley de amparos está vedada la imposibilidad de atacar cuestiones por inconstitucionalidad de las normas, la Corte Suprema ha receptado algunos casos particulares, sobre todo casos fundamentalmente, y ahora no recuerdo otros. Pero bueno, el Poder Judicial es más pensado a demanda que a poner básicamente un rol de control de constitucionalidad más férreo, como sucede en otros países, que hay tribunales específicos que están para ello. Bueno, la pregunta, más allá de toda esta introducción, es, ¿el decreto 7023 es constitucional o no? El decreto 7023 comienza en su artículo 1, donde declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Allí donde plantean de la necesidad y la urgencia para resolver la cantidad de leyes que bueno, plantean. Nosotros acá lo que queremos plantear son algunas preguntas disparadoras, que esto tendrán que versar la Comisión Bicameral Permanente y a su vez, obviamente, los jueces, cuando toque, en el caso de ser aprobado, trabajar sobre ese decreto es, ¿se cumplen los requisitos? ¿Hay una imposibilidad fáctica de sesionar en el Congreso? El Congreso se encuentra en una situación de delación que haría que cualquier pérdida en el tiempo para legislar sobre lo que plantea el decreto le puede generar un perjuicio mayor al país. La otra pregunta es, ¿respeta las materias vedadas? Si bien no legisla sobre cuestiones penales, tampoco legisla sobre cuestiones de partido político ni régimen electoral, sí legisla sobre cuestiones impositivas, fundamentalmente sobre la cuestión aduanera, arancelaria. El Poder Ejecutivo no puede versar sobre ello. ¿Hay necesidad y urgencia? Todo el DNU, los 360 y pico de leyes que modifica, ¿son necesarias y urgentes? La eliminación de la doble indemnización para las personas que trabajan en el régimen de empleados domésticos, empleados y empleadas domésticas, que le quitan la doble indemnización, ¿es una cuestión necesaria y urgente a resolver con este decreto? Que los clubes de fútbol o los clubes deportivos en realidad puedan ser sociedades anónimas, ¿es una cuestión de necesidad y urgencia? Que se haya eliminado la ley de tierras, que lo que impide es la venta de tierras estratégicas a extranjeros, refiere a una necesidad de urgencia. Que se haya eliminado la ley de fuego, es decir, la cuestión de qué hacer con las tierras que han sido quemadas accidental o incidentalmente, es una necesidad de urgencia. La modificación de una cantidad de artículos de la ley de contrato de trabajo, por ejemplo, el derecho de renunciabilidad, la norma más beneficiosa, bueno, cuestiones referidas a las indemnizaciones, el periodo de prueba, la ampliación del periodo de prueba. ¿Es necesario y urgente reformarlo ahora? Bueno, estas son las preguntas y acá creo que es donde está la parte más jugosa de por qué nosotros consideramos que este decreto es totalmente inconstitucional. También hay una cuestión que no mencioné anteriormente, pero el decreto de necesidad y urgencia dispone normas transitorias, porque hay una situación excepcional y una situación de que cuando se reconfigure y no exista más esa excepcionalidad, volvamos a la normalidad, las normas deberían quedar inertes. Este es el caso típico de la pandemia, ¿no? La pandemia fue la clave de la excepcionalidad, es decir, se creaban decretos en donde no te permitían transitar, no te permitían
determinadas cuestiones, derechos constitucionales, por una situación de mal mayor. Pero cuando esa situación se compuso, bueno, obviamente esas normas han sido transitorias. Hoy en día podemos transitar, podemos trabajar y demás. Respecto al orden republicano, acá creo que está el segundo, o el segundo o tercer elemento muy discordante de este decreto, ¿no? Este decreto avasalla principios constitucionales, por ejemplo, el derecho a huelga, que está en el 14 bis, el derecho a peticionar ante las autoridades, que está en el artículo 14, el derecho a emanar los códigos de fondo que tiene el Congreso de la Nación, sobre todo el Código Civil y Comercial. Imagínense que para la última reforma del Código Civil y Comercial fueron décadas de trabajo en donde, mediante un decreto a través de 8 días de gobierno, se eliminan cuestiones que han llevado debates de juristas muy reconocidos. Entonces, la pregunta es si respeta el orden republicano, es decir, la división de poderes. Ahora no se me vienen más cuestiones a la mente, pero bueno, es el Congreso el quien estudia, el quien trabaja, el que tiene que buscar las personas que más sepan sobre determinadas temáticas. Y en este caso el Poder Ejecutivo presenta una emergencia que puede ser que sea válida, pero debería legislar sobre los elementos para resolver esa emergencia. Y por último, ¿puede aprobarse parcialmente este decreto? Hay una discusión actualmente. Nosotros entendemos que no, porque la ley de decretos muy taxativa. O sea, el decreto se aprueba o se rechaza. La pregunta es por qué se hizo un decreto tan grande con tantos artículos que en donde se viole alguna parte de forma o de fondo, puede hacer caer a todo el decreto. Bueno, ahí hay más cuestiones de especulaciones políticas, partidarias y demás. Pero bueno, este videito que intentamos hacerlo lo más corto posible y lo más didáctico, la idea que nada, nos abra preguntas disparadoras, consultas, de aplicabilidad, la retroactividad de la norma, qué pasa con los contratos que están vigentes, se puede aplicar la norma retroactivamente, si no, qué pasa con esto de la necesidad de urgencia, qué pasa cuando pase esta necesidad de urgencia, que supuestamente sería el 31 de diciembre de 2025. Bueno, son todos elementos disparadores que queríamos plantearles. En el caso que haya dudas, consultas, nos escriben. Les agradecemos mucho la escucha y llegar hasta acá. Así que les mandamos un abrazo y bueno, a disposición para lo que necesiten.